Buenas tardes, estamos aquí en la presencia del Señor. Bienvenidos a este maravilloso magazine Crisálida que hoy llega para abrazarte, acogerte. Mujer, tú que me estás viendo, seas muy bienvenida en este instante. Damos gracias a Dios por María Visión, por Jesus Christ Network y también por la Parroquia San Juan Bosco por prestar estas instalaciones aquí desde Miami para Latinoamérica. Y queremos darle también un saludo muy especial a toda la gente linda del Control Master, a toda la gente linda de México, de Colombia, aquí de Estados Unidos, pero también de Perú, de Guatemala, a la gente latina que me está viendo, todas las mujeres hermosas, Dios las bendiga, el Señor está con nosotros. Y usted ahí que está preparada y que me está mirando, pues si me está viendo por las redes sociales, por favor, llame a sus amigas, cuéntele, comparta esta publicación, porque hoy tenemos un nuevo magazine que va a estar fabuloso, donde tú y yo, mujer, seguiremos creciendo en esa voluntad de Dios, seguiremos creciendo de manera integral, seguiremos permitiendo que el Espíritu Santo haga esa obra linda en ti y en mí, donde verdaderamente vamos a permitir que su obra pues se vea de manifiesto en nosotros. Ahí donde estás, cierra tus ojitos, vamos a hacer una oración y le vamos a entregar al Señor este tiempo maravilloso de crecimiento. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias en este momento, gracias por tu Santo Espíritu, gracias porque nos avivas, nos alientas, nos tomas y nos llenas con el poder de tu amor. En esta hora queremos entregarte todo lo que somos, nuestras familias, queremos entregarte nuestros trabajos, queremos entregarte cómo hemos llegado a este programa, a esta hora, Señor. Nos ponemos en tus manos. Pedimos, Señor, de que vengas y nos asistas con el poder de tu Santo Espíritu para ver grandemente tu obra en nosotros. Toma el cansancio, toma la tristeza, toma la depresión en la que podamos estar sumidas. Cámbianos, renuévanos y haznos unas nuevas criaturas, una nueva creación, donde podamos sentir verdaderamente que tú has hecho y estás haciendo y harás una maravillosa obra. Gracias en esta hora, Papito Dios, nos ponemos delante de ti, te agradecemos por este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estoy muy feliz hoy porque tenemos un programa fascinante, y es que en este tiempo pues estamos hablando de conversión. Entonces hoy vamos a tener una palabra de fuego, pero antes de eso quiero que hay alguien que nos quiere dar un saludo y vamos a escuchar ese saludo muy especial. Hola, soy Claudia García, abogada de la ciudad de Medellín, Colombia. Les mando un saludo muy especial a todas las mujeres de Latinoamérica. Un abrazo. ¡Hey, Claudita! Un abrazo, gracias por ese saludo tan lindo. También tú puedes participar mandándonos tus saludos. Tú te grabas ahí unos 5 segunditos, buena iluminación, buen sonido, y lo envías al correo de crisalidamt@gmail.com. Bueno, les contaba que va a ser un programa hoy fascinante porque vamos a tener una espectacular palabra de fuego. También vamos a tener un tomando conciencia, también muy lindo, con la psicóloga Luz Helena, pero también vamos a tener una heroína de fe en esta sección, a una mujer guerrera, esforzada, Yeseniguita, donde nos va a contar un testimonio muy especial de cómo ella ha logrado también conquistar, vencer, dominar un poco aquellas emociones con las que ella nació, creció y aún heredó de su familia. Hoy llega un tema fascinante que no te puedes perder, mujer, porque
el Señor nos está diciendo cambio, conversión. Nos dice en su palabra en Romanos 12:2, no se amolden a los pensamientos del mundo presente. Antes bien, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y así conozcan la voluntad del Señor, que es buena, grata y es perfecta. Así que no te muevas de ahí, mujer, porque vamos a tener palabra de fuego, tomando conciencia. Vamos a tener esta psicóloga espectacular que nos va a hablar de tips, de consejos, cómo hacer para mejorar nuestro dominio propio, nuestras emociones, cómo hacer para verdaderamente cambiar y conquistar un poco frente a ese tema de la ira que ahora vamos a hablar, y Yesenia, que nos va a estar hablando de un testimonio poderoso. Así de que no te muevas de ahí, mujer, porque viene un programa fabuloso. Quédate aquí en Magazine Crisálida. Seguimos aquí en su Magazine Crisálida Bella. Recuerden que este programa y este magazine es una revista integral para ti, mujer, donde hablamos al alma, al espíritu, y también te damos unos tips a nivel del cuidado de tu cuerpo, porque somos templos del Espíritu Santo, desde una integralidad, desde el amor propio que el Espíritu Santo ha colocado en cada uno de nosotros, con sencillez, con humildad, sin vanidades, sino guiado por el Espíritu Santo. Bueno, hoy tenemos una palabra de fuego que quiero compartir con ustedes, muy especial, y que juntas, ahí donde estás, pues también nos escribas, nos cuentes qué piensas sobre este tema. Y es que hoy tenemos el tema de conquistando mis emociones, y es que nuestras emociones son las que a veces nos hacen pasar malos ratos, son las que nos hacen pasar malos momentos, son las que en ocasiones nos domina la tristeza, la alegría. Pues qué rico cuando nos domina la alegría, pero cuando está la tristeza, cuando está la depresión, cuando está la ira o el enojo, ¿qué hacemos? Pues es demasiado duro en ocasiones, y hay personas que no saben cómo controlarse, cómo dominarse. Hoy vamos a hablar un poco de esto, y alrededor de este tema va la heroína de fe, y alrededor de este tema va a ir también de manera especial la coach y psicóloga, que hoy nos va a dar unos tips muy importantes de cómo manejar nuestras emociones y puntualmente cómo manejar la ira. Pero ahorita yo quiero invitarles de manera especial a que ahí donde estás, piensa qué se necesita para verdaderamente controlar mis emociones. ¿Qué necesitamos para controlar cuando estamos así en un momento de euforia, pero de un momento de euforia negativo, cuando estamos irritables porque nos pasó algo, porque se nos quemó la sopa, porque nuestro marido llegó tarde, porque nuestros hijos regaron, quebraron algo, nos hicieron desorden? ¿Cómo tú, mujer, manejas tus emociones? Escríbenos ahí, ¿cómo haces tú para controlarte? ¿Cómo haces tú? ¿De qué forma? Hoy quiero leerte un proverbio de la palabra del Señor, donde nos dice algo muy importante, de que debemos dominar nuestras emociones. Mire, Proverbios 28, 25, 28 dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Vuelvo y lo leo, Proverbios 25, 28. Es como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Y es bien profundo que dice a tu vida este texto, pues dice cosas muy importantes. Es como si estuviéramos sin defensa, es como si no tuviéramos una protección. ¿Por qué? Porque todo lo que de pronto podemos sentir en un momento, pues lo expresamos y lo explotamos así. No tenemos como algo que nos proteja.
Y ¿saben qué? Algo bien profundo, porque cuando tú sabes dominarte, cuando guardas esa prudencia, pues es como si eso mismo te abrazara y te acogiera y te acompañara. Pero como estamos desprotegidos, lo dice el mismo proverbio, nuestras emociones explotan y... Por Dios, ¿quién va a poder defendernos? Ni el chapulín colorado cuando después de que la regamos o después de que cometemos, insultamos, sacamos toda esa ira y ese enojo, entonces ¿qué pasa? Arremete contra nosotros. ¿Quién? Pues la persona que se sintió herida. Nuestros hijos que se sienten mal se devuelven con ira, con mal genio, con tantas cosas, y viene el insulto, a veces viene el que nos castiguen, nos peguen. Hay mujeres que pierden verdaderamente, hay mamás que pierden la autoridad en su casa porque no saben dominarse. Y hoy ese es nuestro tema, el dominio propio. Hay otro texto bien lindo que quiero compartir con ustedes, mujeres. Dice en 2 de Timoteo, y esta palabra es para ti mujer, en 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero ¿cómo así que dominio propio? Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para dominar verdaderamente nuestras emociones? Dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado un espíritu. A través del bautismo recibimos su espíritu, y a través de la confirmación pues se confirmó, se ratificó como ese espíritu en nosotros. Y dice ese texto de Timoteo de que no hemos recibido un espíritu de timidez, sino un espíritu de amor, un espíritu de poder y de dominio propio. Entonces, ¿por qué no se manifiesta en mí ese dominio propio? Pues porque no le has pedido al Espíritu Santo. Esa conciencia, no has sido consciente de que tienes ese dominio propio y que se muestre y manifieste en tu vida. Hay que pedirle al Señor, Señor, verdaderamente ven a cambiarme, ven a transformarme. Y alguien dirá, pero ¿cómo que el Espíritu Santo? También se necesitará aquel bautizo en el Espíritu para poder sentir y vivir. ¿Qué es eso del Espíritu Santo? ¿Qué es eso de los frutos del Espíritu Santo? Que hoy también quiero hablarte, porque es que cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, somos conscientes de ello. Tenemos ese encuentro personal con el Espíritu Santo, pues nuestra vida cambia, nuestra vida es renovada, nuestra vida cambia de rumbo. En esta época que estamos hablando tanto de conversión, pues ¿qué es conversión? Es cambio. ¿Y qué es conversión? Es cambio de dirección. Estamos cambiando de dirección. Mire, es que por aquí, por este carro, por acá, por este barco que vamos, nos vamos a chocar. Tenemos que cambiar dirección. Por este barco de las emociones desordenadas y sin control, pues nos vamos a chocar. Necesitamos ponerle control. Necesitamos cambiar, mirar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Mirarlo a Él, mirarlo a sus ojos, decirle, Señor, aquí estoy. Y estoy aquí, y aunque te llevo 20 años caminando contigo, aún me cuesta dominar mi enojo, mi ira, aún soy sensible, aunque ya has trabajado tantas cosas, estoy aquí, Señor, y te digo, cámbiame. Y hay un texto muy lindo que nos va a hablar de ese cambio y esa renovación del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que para poderlo recibir en nuestros corazones debemos entender algo muy especial, y es que Él llega a renovar y a cambiar. Pero hay algo muy lindo y quiero leer para ustedes este texto de Nicodemo, porque verdaderamente si no nacemos del agua y del Espíritu, no vamos a tener un verdadero cambio, no vamos a tener aquella renovación, aquel reino de los cielos aquí en la tierra. No vamos a experimentar el reino de Dios, su presencia maravillosa aquí en la tierra. Voy a leerlo, dice, es el capítulo de Juan 3 en adelante, dice, entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, ¿qué has venido
sé que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacerle señales milagrosas como las que tú haces. Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo, ¿cómo será ese nacimiento? ¿Quién volverá al seno de la madre? En verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es el espíritu. No te engañes de que te haya dicho necesitas nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha sido nacido del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser esto? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Bueno, mire este texto tan lindo, es el texto cuando Nicodemo se encuentra con Jesús y le pregunta. Es un texto muy profundo que vamos a estar analizando durante todo este programa, y le dice Rabí, lo reconoce como un maestro porque hacía milagros y era evidente el poder de Dios a través de Jesús. Le dice que el Señor le dice, pues si no naces en verdad del agua y del espíritu, pues no podrás entrar en el reino de Dios. Y esto que tiene que ver hoy con nuestras vidas, mujeres, pues mucho. Hoy el Señor nos está diciendo, cámbiense, renuévense. Es el Espíritu Santo que a través del agua, a través de ese bautismo y a través del bautismo en el Espíritu, pues cambia nuestra vida, es renovada nuestra vida. Pero tenemos que tener ese bautismo en el Espíritu para verdaderamente ver, tangible, como lo dice el mismo texto, el poder de Dios. Bueno, vamos a ir a un corte, pero ahorita seguimos, no se mueva de ahí, hermosas, porque ahorita seguimos en este maravilloso tema de hoy en Magazine Crisalia, conquistando nuestras emociones. Renovación y cambio es lo que pide el Señor. No se vaya. Seguimos aquí en su programa Magazine Crisalia. En este tiempo estoy muy feliz y estamos compartiendo un tema que, cierto que está chévere. Usted ahí nos ha estado escribiendo verdaderamente cómo domina sus emociones, y eso es uno de este tema, conquistando nuestras emociones. ¿Cómo hacer para manejar nuestras emociones? Bueno, hay un texto muy lindo también que quiero compartir con ustedes, y es Gálatas 5, 22 y 23. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Mire, cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, hay un fruto. Y ese fruto lo dice Gálatas 5, 22 y 23. Grábese este texto en su mente. Gálatas 5, 22 al 23. Habla de los frutos del Espíritu Santo. Cuando ese Espíritu Santo está en mí, pues deben de haber unos frutos. Y esos frutos es como cuando uno echa una semillita, cuando usted abona, echa una semillita en tierra. Esa semillita que depositaron cuando nos bautizaron, que recibimos ahí a través de la inmersión o la agüita que nos echaron en la cabecita cuando nos bautizaron, el óleo cuando vino el tema de la confirmación, pues ha sido como esa semilla que está ahí germinando y que va creciendo en nosotros. Y cuando tenemos, como dice aquí la palabra que lo hablábamos ahorita en Juan 3 de Nicodemo, cuando tenemos ese bautismo en el Espíritu, pues
se debe de notar. Usted no ha visto que hay una canción que dice que se te note, que se te note, que se te note el Espíritu de Dios. Claro, que se nos note el Espíritu Santo, y es que debe de dar unos frutos. Y eso es lo que nos dice el texto de Gálatas que estamos leyendo 5:22. El fruto del Espíritu es amor, paciencia, benignidad, y dentro de todos los frutos está el dominio propio. Entonces, hoy quiero invitarte, mujer, ahí donde estás. Si tú has verdaderamente buscado al Señor, si has tenido un encuentro con el Espíritu Santo y has tenido esa oportunidad de buscarle, pídele a Él que te cambie, que renueve, que te dé ese dominio propio para cuando llega tu hijo y va, te dice una palabra dura, cuando llega tu esposo y está muy iracundo, cuando llegan y pasan situaciones difíciles, pues tú no explotes con la ira, porque cuando nos explotamos, pues hacemos muchísimo daño. Pasarán años para quizás restaurar la relación. Y si hay un hombre que me está viendo también, pidámosle al Señor dominio propio. Pasarán meses, pasarán días, podemos acabar con la vida aún de nuestros hijos, la vida matrimonial, podemos acabar tan solo por una ira, por una palabra que hemos dicho en un momento de rabia, en un momento de enojo, en un momento de frustración. Nosotros todos debemos de ser entrenados en manejar y conquistar nuestras emociones, nuestros sentimientos, para verdaderamente atajar, evitar tantos problemas que tenemos. Mire, cuánta gente nos ha escrito al programa de Crisálida, en otros programas también, por ejemplo, el que tengo con mi esposo de Conectado los lunes, nos escriben las parejas porque están mal, están muy tristes, las mujeres están muy mal, porque no saben todo el daño que han hecho, todo el daño que les han hecho, y después para restaurar ese corazoncito son años y años, por una sola palabra que digamos hoy, maldicha, por una sola palabra que digamos movida por esas emociones, vamos a hacer mucho daño. Qué rico hoy tener emociones sanas, tener sentimientos sanos y poder tener una sonrisa así. Y en medio de cualquier cosa, pedirle: Señor, dame dominio propio. Espíritu Santo, dame dominio propio. Dame dominio propio. Cámbiame, renuévame, restáurame. Haz que verdaderamente todo eso que hay dentro de mí salga. Mire lo que decía también el texto de Juan 3, que es bien lindo. El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Entonces estamos llamados a nacer del Espíritu Santo, a pedir esa renovación. Y yo les quiero compartir algo. Yo heredé el temperamento fuerte de mi madre, una mujer firme, fuerte, una mujer creyente. Mi mamá se montaba en los buses y decía: bueno, señor conductor, usted por favor le merma ahí a la música, que yo voy a darles un mensaje. Y se paraba a hablar del amor de Dios. Una mujer de rosario todos los días, una mujer muy creyente, pero era una mujer también que oraba por los enfermos, pero también era de esos temperamentos fuertes, y yo le heredé ese temperamento a mi madre. Ese temperamento ha sido bien difícil, fue muy fuerte, y era de las que me exasperaba bastante, de las que me enojaba bastante, de las que sentía que no era capaz como de dominar verdaderamente mis emociones. ¿Y por qué no podía dominar mis emociones? Pues simplemente porque yo, si quería llorar, lloraba, si quería gritar, gritaba. Necesitaba como ese entrenamiento. Cuando llega el Espíritu Santo a mi vida, yo le empiezo a pedir eso al Señor, y le empiezo a pedir mucho amor, y empiezo a pedirle: Señor, ayúdame, quiero ser capaz de controlarme. Quiero ser capaz de tener una familia, quiero ser capaz de ser humilde y verdaderamente callar, porque es que en ocasiones el problema es de orgullo. No, es que no me voy a quedar callada y yo le tengo que cantar la tabla. Dame humildad como nuestra Madre María, dame prudencia. Dame prudencia. Bueno, ahorita nos vamos a ir, vamos a tener en Heroínas de Fe
un testimonio. Recuerdan que les dije que vamos a ese testimonio de heroínas de fe, donde una mujer nos va a contar su experiencia verdadera y cómo el Espíritu Santo le da ese dominio propio y es capaz de ir conquistando esa emoción de la ira. Crisálidas, me alegra muchísimo compartir con ustedes de nuevo. Mi nombre es Yesenia Higuita, en Medellín, Colombia. Estoy muy feliz de este mes que estamos trabajando las emociones básicas. Quiero compartirles una de ellas y es la ira. Quiero contarles que soy la menor de 3 hermanos y muy pequeñita, muy juiciosa en el aseo, en las cosas de la casa, ayudándole a mi mamá. Y tengo una hermana que es mayor que yo y resulta que desde que mi mamá la mandaba a arreglar cocina, ella se acostaba a dormir y yo la levantaba a correa furiosa, como si fuera la mamá. Y desde ahí empezó, digamos, ese síntoma tan horrible y tan difícil de manejar del ser humano que es la ira. Y me creía la mamá de ella, sé que le hice mucho daño a mi hermana por mis comportamientos tan fuertes, tan bruscos, y fui creciendo, conocí de Dios, empecé a pedirle a Dios. Desde los 22 años me encontré con este espectacular camino y lo primero que empecé a pedir era mi carácter, era que Dios me ayudara a transformar esto tan fuerte que era la ira, los impulsos fuertes, las palabras, los gritos, y me encuentro que es algo generacional. En todo este caminar me encuentro que mi familia tenemos la mayoría de los Medina esta debilidad en responder, en gritar, en ser muy irascibles. Entonces empiezo a trabajarlo. Empecé en procesos de ayuno, empecé procesos de consejería, empecé a trabajar muy fuerte en la ira. Me casé en el 2011 y tuve a los 21 días que en embarazo. Cuando ya mi niño tenía 1 añito, empecé a experimentar ya cosas muy fuertes de que él no me escuchaba, no me hacía caso y no comprendía que era un bebé, porque realmente la ira va cegando mucho de nuestros sentidos. Y empecé ahí a buscar otras ayudas y a comprender el mundo de mi hijo. El problema de nosotros, los seres humanos, es que nuestros hijos son pequeños y queremos meterlos en nuestro mundo y no en el mundo nosotros de ellos. Y desde ahí empecé a ver cómo con herramientas de entender, de comprender su mundo, empecé a estudiar coaching en el 2015. Y me ayudó con muchas más herramientas como la respiración, como crear nuevos patrones en mi mente. Tengo 7 patrones de poder y son citas bíblicas. Y empecé a comprender que mi cerebro es muy ingenuo y desde ahí empecé a trabajarlo y empecé a identificar qué detona la ira. La emoción básica es la rabia. Y la ira ya es esa explosión cuando no manejamos esta emoción básica. Entonces empecé a mirar qué detonaba la ira, y una de ellas es la impotencia. Todo lo que a mí me genera impotencia, rápidamente me voy subiendo. Entonces empecé a detectar en qué momentos con mi hijo me da impotencia, en qué momentos con mi esposo me da impotencia, y todo este tipo de cosas empecé a trabajar. Les cuento que hoy en este momento la manejo muy bien. Si me da rabia, entonces me hago llorar, mi esposo me ayuda haciendo gestión emocional, entonces empiezo a sacar mi cerebro de lo que estoy viviendo. Y créanme, mujeres, que con el poder de Dios y estas herramientas lo he logrado. ¿Cómo lo he logrado? Solamente por la misericordia de Dios, reconociendo dónde partía, que era generacional. Y les quiero compartir rápidamente esta cita que cuando empecé a estudiar coaching, para mí fue un regalo verdadero, porque mezclé el coaching con el poder de Dios. Dice en 1 Corintios 10:13, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que yo pueda soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarlas.
En otras versiones dice que Él nos dará las herramientas para salir de ellas, y para mí Dios me regaló la herramienta del coaching, con muchas cosas empezar a manejar, que sí se puede, que es muy difícil, pero empezar a manejar esa emoción tan dañina por las palabras, por las acciones. Con mucha ira casi me dañó esta mano, con mucha ira quebré un sartén de mi casa nuevo, porque por no hacerle daño a mi esposo ni a nadie, la ira me daba con muchas cosas. Mi esposo dice que yo tiemblo, pero ya afortunadamente eso ya ha pasado. Quiero compartir este pequeño testimonio, se los dejo con todo mi corazón. Hay muchas herramientas, confiemos en el poder de Dios, y hasta aquí las invito realmente a que evaluemos qué la detona. Dios les bendiga, estamos en otro próximo video. Chao, chao. Espectacular ese testimonio de Yesenia. Gracias, Yesenia, por compartirnos tu experiencia y tu testimonio. Bueno, mujeres, nos vamos ahorita a un corte porque viene la psicóloga Luz Helena, que nos va a dar en la sección de Tomando Conciencia unos tips muy buenos para controlar nuestras emociones, nuestra ira. Quédate, no te muevas de este programa Magazine Crisálida. Bueno, seguimos aquí en su Magazine Crisálida, mujeres ahí donde están. Recuerden compartir este programa, y ahorita nos vamos con unos tips que nos va a dar la psicóloga, coach, neurocoach también, Luz Helena, y nos va a hablar un poquito de ese sentimiento de mirar nuestra herencia, porque traemos cosas también de nuestras familias, y cómo identificarla, y algunos tips de cómo manejarla. Quédate ahí en esta sección de Tomando Conciencia con la psicóloga Luz Helena Berrío. Hola, amigas Crisálida, qué rico estar nuevamente con ustedes. Me encanta este tema porque a este mes vamos a trabajar la salud emocional y traemos diferentes emociones, las cuales les vamos a estar hablando. El día de hoy vamos a trabajar el tema de la ira, ya que la ira es una de las emociones que más energía nos roban. ¿Por qué? Porque es una de las emociones más difíciles de controlar. Es una emoción que a veces nos deja soltar ese autocontrol y terminamos hiriendo a los demás. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la ira? Al final de esta sesión vamos a mirar unos tips de qué hacer para tener ese autocontrol y saberla manejar. Primero, no podemos desconocer su origen. Sabemos que la ira, muchas de las emociones que son básicas del ser humano, trae un componente también genético que no podemos desconocer. Primero que todo, te invito, mujer, a que revises qué tipo de temperamento tienes tú. Si eres de temperamento muy fuerte o de temperamento tranquilo. Y vamos a hacer hoy la aclaración porque no es lo mismo. Muchas personas creen que es lo mismo ser agresivo y que es lo mismo la ira. No, son dos cosas muy diferentes. Una persona puede ser agresiva con un nivel alto de ira y también puede tener ira sin ser agresivo, ya que la ira pues es una emoción, como lo habíamos dicho inicialmente, básica del ser humano. Entonces, por ende, a todos nos da ira o rabia, como se dice coloquialmente. Entonces, no podemos confundir esas dos cosas. Sin embargo, como hay un origen, algo genético también, cuando tenemos papás que son de temperamento muy fuerte, entonces a eso le aumentamos la ira con la que ya venimos todos. Entonces ahí se hace esa explosión y viene ese temperamento fuerte y viene esa manera inadecuada de expresarla. Entonces, si tú tienes unos papás que tienen temperamento muy fuerte, vamos a identificar a quién se lo heredaste, si a tu papá o a tu mamá. Una vez empieces a acordarte de tu papá o tu mamá, cómo reaccionaban y si no eran capaces de controlar eso, y yo estoy repitiendo esa misma historia, entonces ahí tengo un problema que debo de trabajar.
¿Por qué? Si no sé expresar bien la ira, porque recuerda que el problema aquí no es que tengas ira, el problema es que no la sepas expresar de manera adecuada. Entonces yo sé que le saqué esa ira a mi papá, esa ira a mi mamá más fuerte de lo común y que en mis relaciones interpersonales, de pareja, con amistades, universidad, trabajo, la expreso de manera adecuada. Debo de empezar a identificar en cuáles son esos momentos en que a mí me da más ira. Por ejemplo, cuando me controlan o cuando me dicen qué tengo que hacer o cuando alguien llega tarde a una cita. La idea es identificar en qué momento a mí se me dispara más esa ira, ¿cierto? Cuando tú ya tengas identificado cuál es el momento en que se te dispara más esa emoción y aparte de eso no la expresas de manera adecuada, entonces dices, ok, a mí, por ejemplo, me da mucha rabia entonces que llegue la persona tarde a una cita, a mi cita. Entonces yo empiezo a tomar conciencia de eso y cuando esa persona llegue tarde, empiezo a respirar, empiezo a contar despacio hasta 10 y empiezo a decir, le voy a decir, pero en el momento en que ya no tenga este sentimiento, porque ahí es en el momento en que no lo puedo controlar. Me calmo, me tranquilizo y después le digo a la persona de manera asertiva que fue lo que me causó tanta molestia y así empiezo yo a bajar y a darme cuenta, empiezo a respirar y a tomar conciencia de esa respiración, cómo entra esa respiración en mi cuerpo y cómo estoy expresando yo esa ira de manera adecuada, porque recuerden, chicas, que cuando no sabemos expresar la ira, le hacemos daño a muchas personas a nuestro alrededor y personas que amamos, porque decimos cosas hirientes, que no sabemos expresar y que después nos arrepentimos. Y recuerden que las palabras dejan huella, a veces ya pedimos perdón, pero la persona ya quedó muy herida. Entonces la ira es una emoción bien fuerte y bien compleja y que definitivamente si me dejo llevar, si me dejo pasar más de lo normal, o problema, porque les cuento que también es buena. La ira, si la manejo de forma moderada, es buena, porque resulta que la ira me ayuda a mí a responder dependiendo de la cultura en la que estoy, me ayuda a defenderme, me ayuda a decir lo que siento, pero siempre y cuando yo la exprese de manera adecuada. Entonces miren que la ira también es buena. Hay otra parte de la ira que hace que también se dispare de forma inadecuada y es las personas que se autoexigen mucho, las personas que se critican mucho cuando no cumplen objetivos. Viene esa parte de la frustración y la ira cuando no hacemos las cosas como esperábamos o algo en algún proyecto que yo me exigí, eso también causa mucha ira conmigo mismo y me lleva a cometer a veces muchas locuras o me lleva a cometer imprudencias, ya sea con gestos, con palabras o con algún hecho. Entonces eso también es un aspecto que tienes que mirarte, que es primero lo que a mí me causa tanta ira y el problema que no sé controlarlo. No podemos culpar a nuestros padres o de quien lo heredamos porque ellos nos dan de lo que tienen y a ellos les dieron de lo que tenían sus papás. Entonces no culparlos, sino que por el contrario empezar a tomar conciencia, porque cuando yo no tomo conciencia de que a mí me da ira por todo, entonces pienso que estoy haciendo las cosas bien, que todo está muy bien. Pero es que me gritaste, me heriste. No, yo hablo así, no, lo siento, yo hablo así, no. Hay que hacer una autoconciencia, hay que hacer una revisión, una reflexión. Le estoy causando al otro daño y tengo que empezar a controlarme, a tener ese autocontrol de mí mismo. Ya si es muy elevada y no puedes solito y no puedes tener un autocontrol, entonces debes de ir a una terapia, buscar ayuda de un terapeuta o buscar ayuda de varias técnicas. Hay muchas técnicas, aparte de respirar, aparte de reflexionar, aparte de escribir. Por ejemplo, también está la terapia con arte, arte terapia. Las personas que tienen mucha rabia y que a veces desde chico lo empiezan a identificar, los papás los meten a diferentes deportes para que expresen, para que suelten. La terapia
del arte es excelente para gente que tiene mucha rabia y a veces no la puede controlar, pintar, hacer diferentes cosas. Entonces los invito a que se revisen, a que miren cuál es ese primer causante que les genera esa ira descontrolada y que sobre todo piensen a quién estoy maltratando o a quién estoy hiriendo a través de ese control que necesito tener en mi vida, y que lo empieces a hacer ya por ti y por todas las personas que te rodean. Eso es hasta el momento. Qué rico que nos puedan acompañar todo este mes. Vamos a estar hablando mañana en el magazine sobre el miedo, nos vamos a extender un poquito sobre el miedo y sobre todas las iras sobre todas las emociones que nos acoge al ser humano. Gracias, Crisálidas, un abrazo, nos vemos en otra ocasión, chao, chao. Bueno, qué alegría. Mire qué herramientas tan chéveres las que nos dio nuestra psicóloga y coach Luz Helena. Airaos, pero no pequéis. El problema es que no es que nos dé la rabia, el problema es que reaccionemos, hablemos, hagamos, tengamos actos que verdaderamente vayan en contra de mí misma. Mira lo que nos decía el testimonio de Yesenia, de que ella misma se agredía o agredir a los demás. Pidámosle al Espíritu Santo verdaderamente en esta hora que nos dé ese dominio propio y veremos la gloria de Dios ahí en medio de esa dificultad. Cierra tus ojitos ahí donde estás, vamos a hacer una oración y pedirle al Señor que nos bendiga en esta hora. Papito Dios, gracias por este momento, que el poder de tu Santo Espíritu esté sobre nosotros. Hoy te pedimos a todas las mujeres que estamos viendo este programa que nos ayudes a tener dominio propio, que nos ayudes, Señor, a entender aún, a orar por esas raíces que traemos de nuestra familia y a decidir cambiar mi actitud, cómo reacciono también frente a todos estos estímulos. Te pedimos que nos ayudes a que tu Santo Espíritu se derrame en nosotros con mucho amor para dar amor a los demás. Ayúdanos a entender y comprender verdaderamente que eres tú el que nos amas y que estás con nosotros. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Bueno, hermosas, nos vemos dentro de 8 días en otro Magazine Crisálida. Dele compartir, recuerde seguir nuestras redes sociales en Instagram y en YouTube, Crisálida Mujer Trascendente, Crisálida MT, @gmail.com si quieres escribir, y en Instagram también @crisaliamt. Te esperamos dentro de 8 días en un fascinante programa de Magazine Crisálida. Chao, chao.